Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Pockets Unplugged, donde hablamos de temas que te interesan a ti, universitario. Soy Isidora Benito, mucho gusto para los que no me conocen, estoy acá también con Fernanda Albornoz, mucho gusto si nos estás viendo por primera vez. Estamos en nuestro penúltimo episodio. Capítulo. Sí, y el día de hoy vamos a estar literalmente respondiendo las preguntas que ustedes han hecho a lo largo de esta temporada. Este es nuestro 7º episodio, así que han habido varias dudas de varios temas, pero vamos a tratar de atacarlas una a una y tratar de responder lo mejor y lo mayor posible para ustedes, ¿sí? Así es. Estas dudas son las que hemos recibido por nuestras redes sociales. Siempre les estamos pidiendo que dejen comentarios, nos dejen preguntas. Y hoy día estamos en este episodio para resolverlas. Y hay muchas dudas respecto a Pockets, qué es Pockets, cómo funciona, liderazgo, etcétera. Todo eso lo vamos a resolver hoy día. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a comenzar diciendo que, antes de hacer las preguntas mismo, vamos a hablar un poco de cómo ha sido esta temporada, igual porque sabemos que han habido temas que pueden ser para el oyente un poco más fuertes. Ajá. Y otros temas que todos necesitan escuchar. Sí. Ahí incluso me llegaron algunos mensajes después del episodio de las relaciones, como, pásate la lista. Necesitamos la lista, tuve que enviar esa lista a varias personas. Y son todas muy buenas preguntas, pero hoy las preguntas que vamos a estar respondiendo claramente no son cosas que se pueden responder en un reenviar algo, sino que algo más de contenido, más técnico, ¿ya? Uh-huh. Entonces vamos a lo básico, vamos de lo más básico a lo más específico. ¿Por qué se llama Pockets? Uy, me encanta esta pregunta. ¿Tú sabes? Sí. ¿Sabes bien o sabes la explicación general que damos? Yo creo que siento que sé por la explicación general. Danos la explicación general. ¿Por qué la explicación general es que nos llamamos pockets porque pockets en inglés significa bolsillo. Y que buscan los pockets en la universidad es ser bolsillos de avivamiento y transformación. Esa es la explicación general que damos como Dunamis Pockets. Esa es nuestra explicación general. Básicamente es eso. Cuando comenzó el movimiento Dunamis en el año 2008, con los cultos Dunamis que hacía el pastor Teófilo Hayashi, uh-huh. La visión era ir hacia los universitarios. Claro. Porque hay ahí algo muy estratégico, que es que los universitarios somos los próximos líderes de la sociedad. Entonces, si quieres una sociedad transformada, necesitas ir a los que van a ser los próximos líderes de la sociedad. Y el año 2009 es cuando se funda Dunamis Pockets. 2009. Se funda Dunamis Pockets porque en la Universidad de Mackenzie, allá en Brasil, un estudiante estaba en una clase y recibe una palabra de conocimiento sobre el hermano, creo, de su profesora. Wow. Y va hacia ella y le dice, oye, Dios me dijo, tu hermano está enfermo, pero él va a ser sanado. Y oraron. Y la semana siguiente llegó la profesora y le dijo como, oye, ¿cómo sabías? Mi hermano se sanó, como, ¿qué fue esto? Y así fue que comenzó todo un avivamiento en esa universidad que sigue hasta el día de hoy. Ajá. Y se empezó a expandir en Brasil y luego ya una expansión global. Uh-huh. Y hoy como Pockets, como esos bolsillos de avivamiento que traemos sanidades, salvaciones, reconciliaciones, bautismo con el Espíritu Santo, estamos en más de 350 universidades a lo largo del mundo. Ojo ahí. Exacto. Y eso es Pockets, básicamente. Por eso somos los bolsillitos. Siempre me encanta. Nosotros tenemos un amigo que siempre hacemos esta broma. Somos los Dunamis Pockets. Porque nos gustan las donas. Pero no tiene nada que ver. Y no tiene ninguna relación una cosa con la otra. Pero exactamente. Bueno. Y con lo mismo, una de las siguientes preguntas: ¿cómo puedo animar a más jóvenes a abrir un Pockets? Esa es una pregunta interesante porque mucha gente dice como, oh, qué lindo lo que están haciendo allá, pero como que poca gente piensa como, yo también quiero hacer eso en mi universidad. Sí. O a veces dicen, quiero hacerlo, pero quiero ser parte de eso, pero no, como que no se imaginan liderándolo ellos. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que entender para abrir Pockets es lo que tú viste en eso, ya sea en redes sociales, fuiste invitado a una reunión en otra parte, etc. ¿Lo quieres en tu universidad? ¿Quieres ser parte de eso? Yo creo que eso es como lo primero, como
Porque no va a llegar otra persona, o puede que sí, tenemos el ejemplo que una vez lo hablamos en un capítulo, si a ti Dios te está diciendo, quiero hacer algo con tu universidad, primero tenemos que ser obediente a eso, pero tú también, si no eres obediente a eso, ¿quieres ser parte de ese cambio que quieres ver en tu universidad? Claro. Mucha gente como universitaria ve esto como, hoy estoy pasando muy mal en la universidad, no tengo como con quién compartir esto, no sé cómo, no sé, Dios me mandó a hablar, a evangelizar en mi universidad, pero tengo miedo de hacerlo solo. Yo creo que eso es lo primero, enfrentarse al miedo, ser obediente y hacerlo. Y al final, claro, ahí se trata más de algo que tú puedas hacer. Lo que tú puedes hacer es que la persona comprenda realmente, como lo que hablaba la Ali en el episodio de la Gran Comisión, que entienda su rol en esta Gran Comisión. Y me encanta porque estaba viendo en Instagram el otro día un post de Theo Hayashi, la cuenta en inglés, que salía esa típica frase que se usa como make heaven crowded, como hagan que se llene el cielo. Y ahí él lo que hacía era tachar el make y ponía bring heaven y le tachaba abajo y ponía to earth. Traer el cielo a la tierra. Claro, en vez de preocuparnos tanto por llenar el cielo, que sí, hagámoslo, amén, aleluya, traigamos el cielo a la tierra. Entonces, si tú entiendes esto, entiendes esa visión de que, hey, estamos a la espera, pero no estamos en una espera pasiva, estamos en una espera activa, la consecuencia de eso es hacer algo. Y de hecho, estaba hace una semana atrás con la pastora Paula Yamamoto, de la Zion Santos, vinieron acá a Chile. Y era algo mío, pero sirve. Sirve para este caso. Estábamos conversando de una cosa y ella me decía, si Dios ya te habló y tú no has actuado en eso, eso es desobediencia. Y la desobediencia es sinónimo de pecado. Entonces, si Dios ya te habló, si Dios ya te mostró, si Dios ya te dio un lugar donde tienes que posicionarte y tú no lo estás haciendo, estás en pecado. Y así de simple. Ay, qué drástico. No, nada drástico, perdón. Muy simple. Pecado. Desobediencia es pecado y no necesariamente tener relaciones sexuales o ser garabatero o ser cagüinero, ser bueno para el chisme. No, a veces ser desobediente es no hacer lo que Dios nos pide y eso es igual de pecado que todo lo demás. Entonces, te voy a animar de esa forma. Sé obediente. Aprende a ser obediente, no hay otra forma de decirlo. Exacto. Aprende a ser obediente y creo que todos los que somos líderes de Pockets el día de hoy hemos tenido que cruzar ese umbral. Porque claro, no es fácil plantarse en un espacio como este y decir, ok, vamos a hablar de Jesús. Exacto. Y lo vamos a hacer con todo, porque así lo hacemos en Dunamis, explosivamente. Es una batalla, es como literal una batalla, traemos las bombas. No, y se reciben muchas críticas. O sea, me acuerdo que una vez recibimos un comentario como en redes sociales. No me acuerdo en qué fue, creo que como... Bueno, como que en todas partes existen estos mensajes anónimos en la universidad. Y había uno que decía como, ¿qué onda la loca predicando en el patio? Me funaron. Era la Isi. Era yo. Chicos, era la Isi. Era yo. Pero, fue muy chistoso. Pero al final, como... Eso es lo importante, como... No pasar desapercibido, porque tenemos que llamar la atención explosivamente para que la gente como que obviamente le llame la atención y diga, oye, ¿qué onda esto? Y luego, cuando diga qué onda esto y se pregunte qué está pasando acá, pueda venir y conocer al Señor al final, que eso es lo que tenemos que hacer. Porque al final esto no importa. En el caso de la ISI, por ejemplo, en el caso de nosotros, hemos tenido que, ay, los pockets, ay, esto, ay, como que igual nos molestan un poco por eso, pero no importa, porque al final la vergüenza deja de importar en este sentido. Lo que, como tu ego muere en ese caso, porque tú tienes que cumplir esa misión de predicar el evangelio. Y al final, y quizá sea un poco duro lo que voy a decir, pero el querer seguir en este lugar de no voy a hacer nada por vergüenza y por miedo, es que tú quieres vivir una vida mediocre. Claro. Y si tú quieres vivir una vida mediocre, perfecto, súper contigo. Si eso es lo que quieres,
Nadie te va a decir nada. Pero yo no quiero vivir una vida mediocre. Claro. Y creo que con Dios no da para vivir una vida mediocre. Es como lo típico, es todo o nada. Entonces, más que animar, obviamente hay que animar a la gente mostrándole las transformaciones que se hacen en las universidades, los resultados, los frutos del reino en estos lugares. También hay que a veces confrontar y a veces exhortar. ¿Quieres ser una persona mediocre? Perfecto. Te quedas ahí y no haces nada. ¿Quieres vivir todo el potencial que Dios tiene para tu vida? Entonces atrévete y da el paso. Claro. Corta. Era. Corta. Ya, vamos con otra preguntita. Ya vamos entrando en cosas más profundas. ¿Ven? Ahí vamos. ¿Cómo saber quién debe ser el siguiente líder de mi Pockets? Yo necesito una respuesta a esa pregunta. Buena pregunta. Es que yo me voy. Si ya estoy saliendo casi de la universidad, ¿cómo saber a quién debe ser el siguiente líder de mi Pockets? ¿Tienes algo que decir para eso? Sí. Yo creo que, porque muchas veces cuando buscamos como sucesores, como que tratamos de caemos en buscar gente como que se ve perfecta. Sí, podría ser como, tiene habilidades, no tengo idea para predicar, es un buen líder, no sé qué. Pero personalmente yo creo que lo primero es una persona que está comprometida, primero con Dios y segundo con el Pocket. Comprometida en el sentido de decir, no tengo idea, hay tal evento, vamos. Vamos a ir a evangelizar, vamos. Hay que hacer tal cosa, vamos, hagámoslo. Como que esté dispuesto a muchas veces como renunciar a ciertas cosas, pero entendiendo que esa es la causa mayor, como... Y no me refiero al Pockets mismo, sino que me refiero como al evangelio, como a eso. Yo creo que eso es una característica como importante en un próximo líder. Sí, igual, y esto como Office, son conversaciones que nosotros tenemos mucho, porque hacemos los procesos de apertura. Claro. Entonces, siempre estamos eligiendo líderes de Pockets, pero claro, en este caso, los líderes mismos cuando abren y van a transicionar su liderazgo, son ellos los que van a elegir a la siguiente persona. Y siempre lo conversan con nosotros y todo, pero hay algo que me gusta mucho, que está en 1 Samuel 16:7, que dice así, mira, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Y eso es algo que nosotros tratamos de transmitir mucho, que ninguno de nuestros líderes, bueno, quizá algún par, pero la mayoría de nosotros que somos líderes de Pockets, ninguno estaba listo para liderar. Ninguno, así, perdón chicos, yo los amo, un saludo especial a los que están en mi mentoría, yo los amo con todo mi corazón, de verdad son increíbles, pero ninguno de nosotros estaba listo para ser líder. Simplemente alguien vio algo en nosotros que dijo, acá hay un corazón dispuesto y fiel. Y yo creo que para buscar un siguiente líder, eso es lo que hay que mirar. Alguien con un corazón dispuesto y fiel. Porque el que no va a ser fiel cuando, y esto pasa siempre, se hace la transición y como que la cantidad de personas que van empieza a flaquear. Y empieza, es que ahora que yo soy líder está saliendo todo mal. Y nosotros como, tranquilo, tranquila, no eres tú, es normal. Es normal que cuando hay una transición grande estas cosas pasan, ¿ya? Hay un cambio de unción ahí, hay un cambio de cabeza, es normal que pase. Pero claro, al final el líder, obviamente hay características que uno ve de liderazgo, pero al mismo tiempo yo creo fielmente que Pockets es un espacio también para aquellos que quizás creen que no tienen esas características, ver en la marcha que son líderes excelentes y que van a seguir creciendo para ser líderes excelentes. Entonces eso es otra característica. Primero, fidelidad. Segundo, compromiso. Tercero, disposición a aprender.
Porque si tú estás pensando en poner un líder, a un compadre, a una comadre, que se cree perfecto, perfecta, no te sirve. No te sirve porque la primera que se equivoque, o que falle, o que peque, que va a pasar, se le va a destruir el mundo porque se va a dar cuenta que no era perfecto, perfecta, y el Pockets va a empezar a fallar también. Entonces necesitas una persona con un corazón humilde que pueda decir como, yo no soy el más capacitado, y eso es lo importante, porque Dios te va a capacitar. Así es. Dios te va a formar, y nosotros como Office te vamos a meter a mentorías, acompañar, y yo les voy a decir, de todos los de la Office, la Ali no hace mentoría. Partamos por ahí. Vamos a dejar eso aclarado. Okay. Está el Joyercito, la Ana, yo. La mejor mentoría es la mía. Y no es porque lo diga yo, ¿ya? Ahí las personas de mi mentoría tienen que decir, es verdad. Que vamos a ver todos los comentarios después, así como, sí, la Isi es la mejor mentora. Sí. No, pero próximo líder de Pockets, saber a quién, para mí es como, pienso en lo que yo tengo que hacer y es, para mí esto es un tesoro y es un regalo. Y yo no le voy a dar un tesoro a cualquier persona. Yo no le voy a dar un tesoro a alguien que lo va a gastar el primer día. Ni le voy a dar un tesoro a alguien que no lo va a multiplicar, como lo que hablaba en Mateo, la parábola de los talentos. No le voy a dar, no le voy a confiar ese dinero a un siervo infiel que no va a multiplicar esos talentos. Le voy a confiar ese tesoro a un siervo fiel que va a hacer que 2.000 sean 10.000 o que 1 sean 100. Alguien que se va a encargar de que eso produzca un fruto y un fruto bueno. Y eso es importante también porque, y voy a volver al punto que mencionabas como de no estamos listos, porque yo siento que algo también importante cuando una persona está buscando a quien lo va a seguir o suceder, ¿a quién le pasa el liderazgo? ¿A quién le pasa el liderazgo? Es que no es como llegar y, bueno, adiós, toma, estás a cargo del liderazgo, ahora me voy. No. O sea, hay un acompañamiento de por medio. Sí. Y uno como líder debería tener esa responsabilidad de no sé cómo era, me lo dijo la Ana una vez, como te enseño, te acompaño mientras lo haces y luego te dejo hacer los otros. Es que así es. Y cuando nosotros les explicamos a los líderes cómo es el proceso de transicionar de liderazgo, no se confundan. Ni se les ocurra. No puedo creer que no, porque sí, a veces yo digo eso y la gente me mira así como ¿qué? Loco, yo no estoy hablando de estas cosas mundanas, yo estoy hablando de transicionar liderazgo, ¿ya? Les decimos que debe ser así. Tener una conversación con la persona, después de haberlo orado, obviamente. Pedirle a esa persona que también lo ore. Y luego enseñarle a hacer que haga contigo. Esto es como muy de pedagogía. Modeling. Le enseñas a hacerlo y luego lo haces solo. Así de simple. Ya. Ya acá hay 2 que son muy parecidas, así que las voy a juntar. ¿Ya? ¿Cómo puedo ser un líder excelente? ¿Cómo mejorar en mi liderazgo? Mira. Yo creo que tú ya mencionaste uno, en verdad. ¿Sí? ¿Qué dije? Humildad. Yo creo que eso es súper importante cuando uno está liderando algo. Humildad, no de decir como, ay, no, como esa falsa humildad de no, yo no soy tan bueno en verdad, de no sé qué, como que te halagan y tú dices como, respondes así, sino que humildad de saber reconocer, primero de saber recibir las críticas, sí. Y segundo de saber reconocer cuando te estás equivocando, de ser manso para recibir esas críticas y también saber tener discernimiento y diferenciar, porque hay muchos comentarios que te van a llegar de ay, tú estás ahí como que te creís líder y no sé qué, y eres así. Esos comentarios no construyen a nada. Pero hay otros comentarios, por ejemplo, de gente que va a ser, no tengo idea, tus pastores, otros líderes como de más arriba en la cadena alimenticia. Como de la jerarquía, no sé, pues si la Ali te vio algo que te quería corregir, te lo corrige, tú lo aceptas con mansedumbre, con humildad y reconoces, ya, esto no está bien, pero
voy a mejorar en esto, qué tengo que hacer para mejorar esto, etc. Yo creo que eso es algo súper importante. Como... Y líder no solo... claro, aquí estamos hablando de líder de Pockets, pero un líder en general, hablando de líderes, de liderazgo en general, yo creo que eso es una característica muy importante, como ser humilde. Y claro, porque Filipenses habla algo que me gusta mucho, que dice que no hagan nada por egoísmo. Un líder no puede ser egoísta. Y claro, cuando pensamos en liderazgo, podemos relacionarlo automáticamente al rol en un matrimonio, del marido y la mujer. Claro. El marido es la cabeza del hogar, pero eso no significa que él está como, digamos, por sobre su familia, sino que él es el que está debajo de su familia, sosteniéndola. Asimismo, tiene que ser un líder excelente. Asimismo, se mejora tu liderazgo. Tú no estás por sobre las personas que lideras. Tú estás sosteniendo a las personas que lideras. Y eso es lo más importante. Yo siempre hablo de esto con la gente que lidero. Les digo, si ustedes no aman lo que están haciendo, si a ustedes no les duele dejar lo que tienen que hacer como de estas cosas, porque los tiempos se acaban, claro. A mí me duele tener que dejar mi liderazgo de Pockets. Claro. Porque yo amo Pockets, amo este grupo, amo a las personas que están acá. Hay que amar. Porque si yo no amo lo que hago, voy a hacer por egoísmo. Claro. Voy a hacer para decir, por ejemplo, de Chile mi Pockets es el que más personas tiene. O de todos los Pockets, el mío es el que más sanidades ha tenido. Claro. Eso no es un líder excelente, eso no es un líder bueno. Eso es un líder competitivo. Eso es un líder... y las estadísticas al final no pueden servir para competir, sino como para sumar en conjunto todos, como claro, para ir todos sumando en conjunto. Tienes a que esa entender eso, general. que estás caminando junto con otras personas en una misma misión, en distintos lugares, pero en una misma misión. Y tienes que saber también que si Dios te puso ahí, es para que tú dependas de Él, no de ti mismo. Me encanta, hay una parte de la Biblia que dice que si alguien necesita sabiduría, pídale a Dios. Pídele a Dios sabiduría. Porque esto lo decía la pastora Paula. Yo, para saber que dependo de Dios o que una prueba viene de Dios, veo qué tan grande es esa prueba. Y si yo la miro y digo, yo no puedo hacer esto, probablemente esa prueba viene de Dios. Porque es demasiado grande para que tú la hagas solo. Claro. Por lo tanto, vas a necesitar depender de Él para hacer esas cosas. Y tú como líder, tú para ser el mejor líder posible, tienes que depender de Dios. Y si eso requiere confesar pecados, que así sea. Si eso requiere pedir ayuda, que así sea. Si eso requiere asumir culpa en cosas que salieron mal, que así sea. Porque muchas veces como líderes tratamos de ocultar nuestros errores para no quedar mal. Y eso es egoísmo. Y eso es no amar. Porque si yo fallo y amo realmente, voy a admitir mi error para mejorar y poder amar aún más a ese grupo. Pero si yo fallo y no amo, me voy a quedar callado porque lo arreglo solito, mejoro solito y las consecuencias no importan. Es como eso, en verdad. Líder excelente tiene que rendirle cuentas a Dios y a una persona. Obviamente. Es importante estar ahí. Es chistoso porque Lali... La idea de este episodio, yo voy a decir, la idea de este episodio era hacerlo con los del Office, ¿ya? Sí. Pero esa gente es lo más difícil de coordinar. Son mis compañeros de trabajo, son los más difíciles de coordinar. Así de simple. Pero Lali es mi líder en eso. Claro. Y yo a Lali a veces, así, le mando audios. Estoy desesperada, no sé qué hacer con mi vida, ya no aguanto más, quiero dejarlo todo e irme a vivir a Timbuktu donde nadie me conozca. Y ella tiene que lidiar con eso. Y yo puedo ser vulnerable sin el temor de, ay, si le digo esto me va a quitar mi rol en el Office. Perdón, pero es tonto vivir así. Es tonto vivir pensando que no puedo sacarme una carga de encima porque me van a quitar de un lugar. Eso es amar más la posición que al Señor. Entonces, claro, yo a Lali voy y le digo, ya no puedo más, ya no aguanto más. ¡Ah! ¡Sáquenme de acá! No soporto. Y ella, como buena líder, me calma. Y sí.
Sí, tranquila, tranquila. Ya, sí, o sea, bien. yo creo que... y cuando pensamos en un líder, yo creo que todos tenemos en la mente a alguien que nos ha marcado con su liderazgo. Sí. Yo no voy a decir nombres, pero que quede claro. Pero tanto en mi iglesia local como en Pocket, yo sí he sentido que hay liderazgos que me han marcado mucho. Y yo al menos algo que pienso mucho es como tratar de ver qué tiene esta persona, no para imitar, sino como para rescatar un ejemplo. Sí. De, por ejemplo, no sé, una vez yo también me pasó eso, como que te ha pasado a ti que llegáis como... No me acuerdo si fue como una líder en mi iglesia o a la ISI, probablemente a las dos, pero una vez yo recuerdo, o varias veces, como que he tenido esa misma crisis como de ya no puedo más. Varias veces. Ah, sí, fue contigo una. Varias veces. Que yo me acuerdo que llegué como ya no puedo más, no quiero seguir en esta carrera, no sé qué. Y lo primero que la ISI me dijo como, Fer, calma, como... Ya, me dejó hablar todo lo que tenía que hablar y soltar todo lo que tenía que soltar, desahogarme todo lo que tenía que desahogarme. Pero después empezó a decirme, como, ya, Fer, mira, el 2% de las personas se dedican al trabajo en la iglesia integral y no sé qué, y tienes que pensar en esto y no sé qué. Y ¿sabéis qué? Otra cosa como... cerrando ese punto como... Creo que una vez no te dije nada. También una vez que... Hay varias veces que no me has dicho nada, hay veces que me has dicho cosas. Y eso yo creo que igual es un poco de discernimiento del líder. Porque, bueno, no surprise, yo era la líder de la Fer, ahora ya no porque ya salió, pero yo era la líder de la Fer acá en Pockets y la Fer llegaba a mí como, estoy chata, con crisis normales que todos pasamos. Y había veces que sí le decía cosas, había veces que sí la exhortaba, pero había veces que le decía, no te voy a decir nada. Sí, no me decía nada. No, y yo así como, dime algo. Y ella como, no. Y a veces otra cosa importante y que me encanta porque lo mencionó el pastor Arthur para el episodio de relaciones, pero después yo viendo el episodio de nuevo dije, esto perfectamente es aplicable más allá de las relaciones, como para el liderazgo en general. Que él decía, el rol del líder es hacer preguntas. Como, porque tú sabes la respuesta. Sí. Pero... tú como líder tienes que preguntar, y yo me acuerdo que muchas veces Lacey me dijo como, ya, pero Fer, cuestiónate esto, ya, Fer, esto es tan así como tú crees, o no sé qué, etcétera, y yo como, puede que no sea tan así como yo lo veo, tan terrible. Líder excelente. Y así en todas partes, como me con llaman. todo lo... Agenden. No cobro. Tenía agenda de partida. Mi agenda no tiene tiempo. Pero yo creo que eso también es importante, como... Mejor mentora. Ya saben. Ya basta. Pero como decía, muchos como líderes no dictaba el número por teléfono, por los dedos. Era broma. Pero como, ya... Como decía, hay muchos líderes y yo creo que si tú piensas en alguien que ha sido tu líder, yo estoy segura que vas a pensar, o espero que al menos tengas un ejemplo de una persona que ha sido un buen líder contigo. Y si no, cámbiate de iglesia, por favor, ¿cómo vas a tener un líder? Porque ¿cómo no vas a tener un líder? Y sabéis que muchas veces me ha pasado, después de que ya yo viví tal situación, etcétera, que así como reaccionó mi líder, yo tuve como un piso para actuar cuando alguien vino a pedirme un consejo. O cuando un amigo vino y me contó su situación, yo como, ay, ¿cómo te explico que yo también pasé por eso? Y ahí tú empiezas como, y yo soy muy así, como una vez una pastora también. Esta persona, si ve el capítulo, va a saber perfecto quién es. Una pastora y amiga. Yo una vez estaba con una crisis como, esto fue en el verano de este año, chiquillo. Yo estaba en una crisis así como, fue un martes que yo estaba llorando por esto. El miércoles le dije como, puedo ir a tu casa, necesito hablar contigo. Y ella me dijo, ven el jueves. Fui el jueves y ahí yo llegué y lloré y todo. Y ella me hizo preguntas, me abrazó y oró por mí. Y eso fue el perfecto ejemplo que yo tuve después, cuando alguien vino y me dijo como, ¿sabéis que ya no puedo con esto? Y obviamente eso es súper importante porque
como decía, nos da un ejemplo, un piso, una base, que no significa que tú vas a imitar siendo poco sincero, como poco transparente, como, voy a hacer esto porque la otra persona lo hizo. No, tiene que ser de corazón. A ti te influyó tan bien eso que hizo esa persona contigo que tú sigues ese ejemplo porque quieres ayudar a otra persona. En este caso, esta otra persona que literalmente era la misma situación, la misma. Yo llegué en ese momento y como yo no soy líder en mi iglesia, yo le dije, anda a hablar con una pastora. Y eso también es bueno, reconocer cuando no puedes, como reconocer tus limitaciones. Más, y sí, o sea, obviamente uno como amigo puede aconsejar. Claro. Pero al mismo tiempo hay cosas que requieren que sean no solo escuchadas por un líder, pero abordadas por un líder. Porque necesitan de una cobertura mayor. Claro. Entonces sí, full sí. Heavy. Bueno, seguimos. Vamos con... el highlight del día, liderazgo. Sí, no. De este episodio. Sí, un poco que sí, ahora no tanto, porque ahora vamos a hablar cambiar de tema. De sobrenatural. Wow. Cómo vivir en lo sobrenatural y cómo orar por sanidades. Ya, yo voy a explicar cómo orar por sanidades, cómo lo hacemos en Dunamis. Voy a partir diciendo eso y luego entramos en cómo vivir en lo sobrenatural. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pasa mucho que llega gente y dice, tú obligas a Dios a sanar a las personas. Y yo así, cállate. Como, ¿perdón? Who are you talking to? ¿De qué me estás hablando? Como, ¿cuál es tu problema, hermano? Calma. Respira un poco. Hello, ¿te duele la rodilla? No voy a orar por ti para no obligar a Dios. No, mentira. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Ya? Cuando tú oras por sanidad, tú no le dices a Dios, Dios, sánalo. Tú lo que haces es comandar al dolor o a la enfermedad o al espíritu que está trayendo ese dolor, esa enfermedad, a salir. Bíblico. Eso es bíblico. Porque tú no estás diciéndole a Dios nada. Tú estás diciéndole a esa enfermedad, a ese dolor, a ese espíritu, que se someta a la autoridad del nombre de Jesús, que está por sobre todo nombre. Y la palabra de Dios dice que como es el nombre por sobre todo nombre, tienen que obedecer. ¿Ya? Tenemos muchos ejemplos en los evangelios, sobre todo. Cuando Jesús sanaba. Sí. Y Jesús, ¿qué decía? Como le hablaba, no le hablaba. No, Jesús como a Dios le hablaba a los espíritus, como espíritu sal ahora. Claro. No, o sea, Jesús, él era el de la autoridad. Por eso nosotros ocupamos la autoridad de él. Claro. Él no tenía prácticamente que hacer nada, era tocado, sanado. Así, barro en los ojos. Vamos a construir un art attack acá en tus ojos. Barro los ojos. Ahora ves. Sí. Claro, y después los discípulos, ya más adelante en Hechos, ellos usaban el nombre de Jesús y decían, me encanta sobre todo el ejemplo de Pedro, cuando dice, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Sí. En el nombre de Jesús, creo que era levántate y anda. No me acuerdo. No me acuerdo bien. Es que son tantos milagros que no se confunden. Sí. Pero levántate, en ese caso fue una... Gracias. Fue una sanidad y él dijo, en el nombre de Jesús, sí, levántate. No, y así en adelante. Y hasta el día de hoy hay un chico que me encanta porque tiene una prédica que me gusta mucho. Bueno, yo vi ese pedacito nomás. Tiene una prédica. Vi ese pedacito. No, porque lo vi como en Stories de Instagram. Que dice como, sí, los milagros de antes son increíbles, pero para las personas van a ser solo historias si es que no ven los milagros de hoy. Ahora. Entonces nuestra obra es hacer milagros hoy. Entonces, ¿cómo debemos orar por sanidad? Como Dunamis hacemos lo siguiente. Primero, puede ser que Dios te revele por una palabra de conocimiento que alguien tiene una enfermedad, puedes que comiences a sentir algún dolor en una parte de tu cuerpo, o puede que escuches algo que te diga que alguien tiene un dolor. Claro. Bacán. ¿Qué haces con eso? Eso va a aumentar, tú vas a preguntar obviamente, eso va a aumentar la fe de la persona, ¿ya? Cuando diga como, hey, yo, ¿cómo sabes? Pero al mismo tiempo puedes simplemente preguntar si es que hay alguien que tiene algún dolor, ¿dónde está? ¿Ya? Y de hecho, la otra vez fui a un Pockets, al del Duoc, y yo pregunté a los que estaban en la reunión,
Y luego fui, porque había como mucha gente sentada en unas mesas que estaban al lado de nosotros, y les pregunté allá, hola, quizás sea raro, pero yo sé que algunos de ustedes me han estado escuchando. Frase típica de Pockets. Yo Sí. sé que es raro, pero había gente que me había estado escuchando, entonces les pregunté si es que había alguien que tuviera algún dolor y podríamos orar. Y una chica levantó la mano porque tenía dolores menstruales, y así, la niña dijo, pucha, pero es típico, como yo dije, da lo mismo que sea típico. Si tú hoy te estás levantando creyendo que lo que te estamos diciendo es cierto, ese dolor se va a ir. Y así fue, oramos por ella, y el dolor menstrual, que lo tenemos una vez al mes como mujeres, se fue, porque así es Dios. Bueno, pero fin. ¿Hay alguien que necesita sanidad? Sí. Paso número 1. Paso número 2. Pregúntale del 1 al 10 cuánto le duele. ¿Por qué hacemos esto? Para ver la progresión entre cuánto se ha ido el dolor o si se fue totalmente, ¿ya? Hay veces que vas a orar, va a estar en 10 y va a bajar a 6. Ya está ocurriendo algo. ¿Y qué vas a hacer? No vas a decir como, bueno, vas a orar de nuevo. Oramos. Hubo lugares donde Jesús tuvo que orar 2 veces. ¿Ya? Vas a orar de nuevo. ¿Cómo oramos nosotros? Paso número 3. ¿Cómo oramos nosotros? Y esto, la fe es lo más importante. Esto es un tip personal. No sé si se hace mucho. Bueno, pero yo hago esto. Le digo a la persona, mira, ¿tú crees que puedes ser sanado? Porque si tú no crees, yo y todos los que estamos acá creemos por ti. ¿Por qué hago eso? Para poner un ambiente de fe en el espacio y en la mente y el corazón de la persona. ¿Ya? Y luego empezamos a orar. Y empezamos a comandar al dolor. Si fuera un dolor de rodilla, yo le hablo al dolor. Todo dolor de rodilla se tiene que ir ahora en nombre de Jesús. Siempre en nombre de Jesús. Y así puedes declaramos 100% de sanidad bajo la autoridad en nombre de Jesús, pero siempre en nombre de Jesús. Y cuando terminas de orar, no tienes que estar orando 3 horas por si acaso, ¿ya? Porque hay mucha gente que quiere como, mientras más oras más se va sanando, el poder de Cristo tiene, el nombre de Cristo tiene el poder para sanar con solo una palabra, ¿ya? Y luego preguntas, ahora, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? 0. ¡Celebramos! Porque es una victoria. El reino de los cielos está siendo manifestado en la tierra. Celebramos. Y si bajó, celebramos también. Volvemos a orar. Y como hacemos nosotros en Dunamis, en esa segunda oración, primero agradecemos a Dios por lo que ya hizo. Señor, te damos gracias por el dolor que ya quitaste. Te damos gracias por lo que estás haciendo en la vida de esta persona. Y luego volvemos a hablarle directamente al dolor. Pero todo dolor de rodilla que permanece se tiene que ir ahora. De 4 a 0, no sé. En nombre de Jesús, amén. Se sanó. ¡Celebramos! Y así oramos por sanidades en Dunamis. Ahora, ¿cómo vivir en lo sobrenatural? Es una pregunta interesante porque hoy en día está mucho este debate de, ¿pero sigue lo sobrenatural o no sigue lo sobrenatural? Por ejemplo, ¿siguen los dones o no siguen los dones del Espíritu? Todo ese debate está. Yo te voy a decir la respuesta. Aquí ahora. Hoy se acaba el debate. Sí, siguen. Sigamos, por favor. Punto. Entonces, mucha gente se cuestiona eso. Y también nosotros mismos como cristianos, a veces como que vemos lo sobrenatural desde afuera, siento yo, como, oh, wow, la Isi recibió una palabra de conocimiento, pero yo no he recibido una palabra de conocimiento, entonces no sé cómo, si yo no vivo lo sobrenatural. Claro. Entonces, ¿cómo responderíamos a eso? Vivir en lo sobrenatural, para mí, primero es entender que Dios es sobrenatural, que antes del mundo natural estaba lo sobrenatural, porque la creación del universo fue hecho de forma sobrenatural. Entonces, antes de que estuviera todo esto como lo vemos ahora, fue sobrenatural. Y así partió. Y luego, cuando Jesús se va, nos envía el Espíritu Santo. Dice que recibiremos poder. Y hay algo que me gusta mucho. Porque Jesús dice, ustedes van a hacer cosas mayores a las que yo hice. Jesús resucitó un muerto. Más de un muerto, de hecho. ¿A cuántos muertos has resucitado tú? Cuando estuvimos en Brasil para la DunamisCon, como Pocket se hace un warm-up,
que es como un calentamiento pre de una Miscon. Y fuimos a Campinas, que queda como en el interior de Sao Paulo, en el estado de Sao Paulo. Y ahí estuvo Bruna Moretti predicando. Wow. Y ella dijo, el mundo está muy loco. Pero entonces si este mundo está loco, lo que lo va a vencer es un loco y medio. Tú tienes que ser más loco que este mundo. Tú tienes que expresar cómo vivir en lo natural expresando lo sobrenatural. O sea, cómo vivir lo sobrenatural expresando lo sobrenatural. ¿Ves una persona con muletas? Oye, ¿puedo orar por ti? Porque yo creo que Dios te puede sanar aquí y ahora. ¿Ves una persona... Dios te habla, te da una palabra de conocimiento sobre alguien que le está pasando mal? Anda y entrégala. ¿Cómo vivir en lo sobrenatural dejando de vivir en temor? Dejando de vivir en el qué dirán. Dejando de vivir en el me da vergüenza. Dejando de vivir en el me va a tratar como si estuviera loco. Y sí, muchas veces hay cosas que parecen locas. Exacto. Pero así como decía Bruna, que tú la estabas mencionando recién, o sea, ¿qué va a vencer la locura? Un loco y medio. Un loco y medio. Tenemos que ser locos, eso es parte de lo sobrenatural. Y la palabra de Dios lo dice como, el que quiere salvar su vida la va a perder. Y el que quiere perder su vida la va a ganar. Entonces, si tú quieres vivir lo sobrenatural, muere. Tienes que estar dispuesto a morir. Porque lo sobrenatural es salir de tu zona de confort. Es sacrificio. Es sacrificio, es ponerse en un lugar de juicio. Porque sí o sí la gente te va a juzgar. Y seguir amando a esas personas que hacen lo otro. Exacto. Y si tú vas a dejar de hacer algo porque te van a criticar, no. ¿Quieres vivir lo sobrenatural? Deja de tener miedo. Deja de tener temor. Acércate a ese grupo de gente que se está riendo de ti y pregúntales, ¿puedo orar por ustedes? Oye, una vez, ahora que me acuerdo que lo mencionaste, una vez yo fui a orar por un grupo de personas. Las personas se rieron en mi cara. Y yo así, seguí orando, así como... Ya. Igual hay contexto. Sí, hay contexto. No fue necesariamente... No, fue una situación extrañamente abordada, pero claro, puede pasar y te va a pasar, ¿ya? Y tienes que, yo creo que eso fue importante para la Fer en específico, porque eso rompió una barrera en su vida de, ok, ya me pasó, ahora ya fue. Ahora ya. Como ya crucé ese umbral de, claro, podía pasar, ya me pasó, listo. Como sacarse la bandita rápido, así. Claro, listo. así como... hay mucha gente que dice como te vas a caer pero más allá del suelo no vas a pasar. Exacto. Como ya, listo, me caí, me levanto. Exacto. Me caigo, me levanto. No hay que ponernos tristes. No hay que ponernos tristes. ¡Me caigo! ¡Me levanto! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me levanto! Ese postproducción lo tiene que agregar porque si no, no va a dar. Ya, oye, yo creo que en nombre de Jesús, nuestra segunda temporada, vamos a hacer un episodio sobre esto. Sí. Porque hay mucho que decir y poco tiempo. Sí. Y quiero terminar con... Ya quiero terminar con esta pregunta. Yo estaba pensando en eso. Y me gustaría que cada uno se tome como un minutito para responderla, ¿ya? ¿Qué consejo le darías a un universitario que quiere hacer algo para Dios? Yo puedo partir si quieres. Mi consejo para un universitario que quiere hacer algo para Dios, y creo que es algo que he estado hablando durante todo este episodio, es que dejes de tener miedo. Y que dejes de tener en especial miedo al rechazo y a quedarte solo. Porque esa es una mentira del diablo. Hacerte creer que por hacer esto te vas a quedar solo. Al contrario, yo creo que yo cuando encontré Dunamis sentí que encontré mi tribu. De verdad. Sentí que encontré la gente que me entendía, que entendía lo que yo estaba sintiendo por el Señor. Y sí, recibí mucho rechazo de otros lados, de otras personas, de incluso personas de mi misma familia también. Pero es tanta la convicción que uno tiene que tener que esas cosas ya no importan. Y si tú quieres hacer algo para Dios, tiene que ser con todo. Yo no le voy a entregar parte de algo. Yo no le voy a entregar un sacrificio a medias porque Él hizo el sacrificio completo por mí. Cristo, y cuando prediqué en Pockets en la Semana Santa prediqué sobre esto. Cristo podría haberse subido a la cruz y dicho, ya listo, ya estoy acá, chao. Ahora me bajo. Sigo con mi vida. Pero Cristo
hizo el sacrificio completo hasta su último respiro, que dijo, tetelestai, consumado es, y suspiró y el cielo se oscureció. Él hizo el sacrificio completo por ti. Lo mínimo que puedes llegar a hacer, si es que tratas de hacer algo por el Señor, es darle tu vida por completo y disponerte, porque al final hay un versículo hermoso, que dice, yo tengo planes de bien y no de mal para ti, para darte un futuro y una esperanza. Entonces, darle todo a Dios, puede que haya cosas que va a tener que dejar y que sí te van a doler, pero nosotros no vemos las cosas como las ve Él. Nosotros no vemos ni comprendemos el porqué, pero eventualmente vamos a ver que esos planes fueron de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Ese es mi consejo. Sí. Consejo, si tú quieres hacer algo para Dios, no complejicemos tanto las cosas que podemos hacer para Dios. Porque yo creo que es sorprendente la cantidad de cosas que uno puede hacer para Dios y que tienen como estigmatizado así como, ay no, esto no es de Dios, cuando en verdad sí es de Dios. Por ejemplo, mucha gente dice, no, yo quiero vivir mi vida para Dios, y lo hemos hablado como en 5 capítulos atrás, como dejar mi vida, salir, dejar todo, ser misionero. Pero en verdad uno tiene, hacer algo para Dios es, por ejemplo, entregarle tu carrera a Dios. Así es. Hacer las cosas con excelencia en tu carrera. Usar tu carrera como la excusa, que no hemos hablado, como para predicar el evangelio también. ¿Qué más? En tu familia, o sea, tú no tienes que dejar a tu familia y ser misionero, tienes que partir predicando en tu casa si es que en tu casa no son cristianos. Y me da risa porque la otra vez cuando mencionamos como yo tengo muchas amigas que tienen como son las únicas cristianas en su casa, lo mencionamos y una amiga me dijo como, de mí no vas a estar hablando, me contestó el episodio. Y así como, ¿quién te contó? ¿Quién te contó? Pero sí, o sea, yo creo que tenemos muy estigmatizado eso, como de, ay no, las cosas para Dios son en la iglesia, sí o sí, las otras cosas del mundo no son de Dios. En verdad sí son de Dios. Sí. Que tú entraras a la carrera que entraste es de Dios. Sí. Que tú trabajes en el lugar que trabajaste, como decía la Ali en el capítulo pasado, es de Dios. Sí. Porque tú tienes que ir y hablarle a esa persona de Cristo. Sí. Y me encanta lo que decía la Ali en el capítulo de la Gran Comisión, que ella decía, tenemos que mostrarle el amor por las personas, y el ejemplo que daba de su profesora, por ejemplo. Sí. Ese ejemplo, a mí, yo quedé como, wow. Como, qué fuerte. Tenemos que ser las únicas personas que seamos capaces de decirle al profe, oye, profe, ¿sabéis qué? Hay que mejorar esto tal vez, o etcétera. Como ser diferentes, apartarnos de ese odio que hay en el mundo de por sí y marcar con el amor de Cristo. Así es. Yo creo que eso es fundamental y tenemos tan como estigmatizado esto de no, las cosas para Dios son en la iglesia y solo en la iglesia, que en verdad como que nos perdemos de hacer muchas cosas que sí son para Dios y no las hacemos por este estigma, este estereotipo. Al final hay que entregarle todo a Dios, todo. Y no es todo, yo no voy a entregarle mi vida solamente para ir de misionera, le voy a entregar mi vida si es de la carrera, si es del trabajo, si es de mi familia, donde sea. Eso también es entregarle mi vida a Dios. Sí. Wow. Ese sería mi consejo. Muy bueno. Muy bueno, creo que en este episodio hemos llegado a, sí, cosas más menores, pero también cosas más profundas, y la invitación es seguir haciendo preguntas. No solo a nosotros para responder, ¿cierto? Pero a tus pastores, a tus líderes, a tus mentores. Seguir haciendo preguntas, porque el hacer preguntas significa que estás interesado en estos temas. Como decía, tú lo mencionaste una vez, la Ali siempre dice, hagan preguntas, porque eso significa, ¿cómo era? Significa que tienes como interés en... Sí, hagas preguntas, porque cada vez que tú haces una pregunta significa que estás interesado en lo que estamos haciendo. Eso. Y es así de simple, pero bueno, es eso. Les queremos agradecer por todo su apoyo durante este tiempo, por sus preguntas también. Sí. Shout out
a mi mentoría. Los amo, son los mejores. Y eso, po. Estamos en nuestro, y eso en nuestro y el próximo, capítulo. la próxima vez que nos vean va a ser en el último episodio. Con un invitado muy especial. Y yo voy a decir algo al invitado. Estábamos buscando un invitado y yo le dije a la Ali, ¿sabes qué? Esta persona la encuentro tan entretenida, tan dinámica, se expresa de una forma tan genial que me encantaría poder traerlo al podcast. Y se le extendió la invitación y dijo que sí, inmediatamente. Así que el próximo episodio, último episodio de la primera temporada. Eso, súper importante. Último episodio de la primera temporada. Oren para que haya segunda temporada. Y se cierra la primera temporada del podcast. ¡Qué emoción! No, y aparte del invitado, que debe ser súper entretenido el invitado y todo, pero el tema se los encargo. Como... El tema lo hicimos para que la Fer lo escuche. Sí. Es que claro, a mí me pega mucho porque... No, ya listo, no. Pero yo voy a cortar el que acá. No vamos a decir nada más. Muchas gracias por su sintonía, por escucharnos. Déjenos sus comentarios en YouTube, en Spotify o en nuestro Instagram. Y nos vemos la próxima semana para el último episodio. ¡Chao!